Comenzamos. Buenas tardes a todos. Hoy aquí tengo que decir así como dicen el mundo, a todas y a todos, porque A todos está bien. entonces a todas las personas mejor. Vamos a orar para compensar nuestro estudio del día de hoy. Señor, te damos muchísimas gracias por este 7 de diciembre, Padre, por permitirnos todavía estar vivos y contigo, que es algo muy agradable, Señor. Conociéndote de ti, conociendo cada cosa que tú has hecho por nosotros, Señor. Y hoy las queremos recordar porque tus maravillas son grandes para con cada uno de nosotros. Quiero pedir por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están en diferentes lugares, para que tu Espíritu Santo esté ahí junto a cada uno de nosotros y podamos entender tu palabra mejor, Señor. Este tiempo que sea un tiempo hermoso y un tiempo que cada uno de nosotros podamos disfrutar al acercarnos a ti más y más a través de tu palabra. Amén. Amén. Bueno, hace 8 días comenzamos entonces el estudio de Tito. Comenzamos viendo todo ese panorama general de lo que era Tito y compartimos algunas cosas. Vimos qué era lo que sucedía, dónde estaban, quién la escribió, pregunto yo. ¿Quién escribió esa carta? Pablo Pablo. ¿A quién se la escribió? a Tito, ¿Por qué se la escribió? porque él había estado con él y entonces le dejó instrucciones de algo que quedaba pendiente por hacer y de otras cositas que él tenía que hacer, aparte de eso. Muy bien, hermana, muy bien. Pablo había estado ahí, ¿verdad o no? Sí, señor. Qué bien. ¿Recordamos de dónde estaba, con quién estaba? ¿Hablamos de eso o todavía no hablamos? Sí, dice que lo dejó en Creta. Muy bien, muy bien. En Creta. Ok. Y en términos generales, ¿qué pasaba en Creta? ¿Por qué él le tiene que escribir así a Tito? Cuéntenme. ¿Qué pasaba? ¿Por qué escribió esa carta? Entre otras cosas, para organizar las iglesias que había ahí en Creta. Ok, ¿y cómo las tenía que organizar, hermana Belén? Hermana Belén, ¿cómo las tenía que organizar? Bueno, tenía que, le habla a los jóvenes y a los ancianos que tienen que llevar una vida ejemplar, Ok. a los esclavos. Pero ve antes, en el capítulo 1, él le dice cómo debería organizar eso. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Nombrar líderes de las iglesias. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí quedamos, ¿cierto? Entonces marcamos todo lo relacionado, teníamos que marcar todo lo relacionado al autor y todo lo relacionado al destinatario, ¿verdad? Sí. Eso teníamos que hacer. ¿Qué más teníamos que hacer? ¿Algo más o no hubo nada más? Sí, ¿Quién me señalar recuerda? todo lo que tenía que ver con Dios y Jesucristo. Ok, y el Espíritu Santo, listo. Eso para poder tener todo, a ver si la carta de verdad trata esos temas o no, ¿no? Ok, entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Entonces ya tenemos toda la información, ya tenemos más o menos la idea de lo que está sucediendo y entonces nos acercamos como a ese estudio que nosotros lo llamamos cuando estudiamos nosotros en el método, cualquier libro o cualquier carta, estudiamos por capítulos para que sea más fácil, para que el estudio sea más fácil. A veces, por ejemplo, una carta como los Romanos, 16 capítulos, coger toda la carta no es tan fácil, entonces los vamos cogiendo capítulo por capítulo. Y en los capítulos entonces vamos a encontrar algo, vamos a llamar algo que se llaman secciones. Es como si nosotros entramos en una casa y esa casa tiene una entrada principal y en la entrada principal apenas muchas veces encontramos la sala, ¿cierto?
Y seguimos caminando por el apartamento o la casa y encontramos la cocina y algunas habitaciones. Entonces lo mismo podemos hacer con la palabra de Dios cuando la conocemos. Entonces lo hacemos a través de los capítulos. Entonces quiero que ustedes todos estén allá en el capítulo 1. Desde el capítulo 1, entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar y acercarnos mejor y más fácil a la palabra, más entendible? Porque muchas veces no la entendemos y nos complicamos porque es que aquí dice esto, pero aquí dice esto, y entonces yo no lo entiendo. Entonces, eso que nosotros llamamos secciones es como si entrásemos a la casa y conocemos cuartico por cuartico, solo que lo hacemos un poco en orden. ¿A qué me refiero? A que nos vamos los versículos por los versículos de cada capítulo y solamente, escúchenme, hacemos una observación, o sea, solo leemos, pero miramos los temas que están dentro de los capítulos. Así nos acercamos. Entonces, de ese modo, quiero que leamos el capítulo 1, leamos y veamos el capítulo 1 y vamos a encontrar que hay como unas secciones, unos temas que están como en versículos por versículos. Entonces nosotros cogemos y leemos el capítulo. Digamos, ya ustedes ya lo hemos leído, ahora sí sé que mínimo ya lo han leído 2 o 3 veces, ahora estoy tranquilo, ya sé que todos tienen una idea. Entonces, de acuerdo a eso, no vamos a estudiar todavía nada, pero sí vamos a observar cómo se dividen esos capítulos. ¿Para qué? Para que cuando estudiemos nos podamos nosotros comprender mejor el texto y podamos acercarnos mejor a él. Voy a poner un ejemplo. Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en el capítulo 1, en el versículo 1? Un saludo. Un saludo. ¿Hasta dónde va el saludo, hermana? Bueno, dice el 1. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde iría ese saludo? El 4. No, sí, Hasta el está 4, bien. muy bien, muy bien. Del 1 al 4, entonces encontramos la primera sección. ¿De qué se basa? ¿Qué contiene esa primera sección? Es como la introducción a lo que va a suceder a la carta. Entonces ahí dice, ahí encontramos quién la escribe, Ujú. qué es, quién la escribe, qué es, y a quién se la escribe, y también quién es. Sí, Eso lo podemos llamar como la introducción a la carta. ¿Sí? No necesitamos nosotros, digamos, ser exégetas para ver qué es el saludo. Por lo general, todas las cartas tienen un saludo. Entonces nosotros cuando entendemos, a veces los saludos tienen tremendos mensajes. No los vamos a tocar hoy, solo que vamos a empezar a ver esa primera parte. Capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Cómo hacemos nosotros? A veces en la Biblia les ponemos como una rayita para que veamos, esta es una sección y lo seguimos. Luego lo van a ver por qué es esto. Porque cuando entre más nos acerquemos sin interpretar, más información precisa podemos obtener. Entonces a veces nos aceleramos leyendo y ya interpretando. Eso es muy normal en nosotros, eso es muy normal. Y a veces no logramos ver que todo el contexto y toda la carta puede que nosotros estemos interpretando mal la situación. Entonces, pero lo hacemos porque lo estamos leyendo y es que aquí dice, sí, pero vamos a mirar si todo esto vamos a ver si esta carta tiene como un hilo conductor o si esta carta tiene algo que nos puede hablar, que es exactamente lo que podemos entender de ella. Entonces, versículo 1 al 4 tenemos como la introducción a la carta. Entonces, Pablo explica quién es él y explica quién es Tito, ¿cierto? Le dice que ahí sencillamente me gusta que le dice verdadera hijo en la fe común. Y listo. Y da unas gracia y paz de Dios y nombra ahí en ese versículo 5 muy, muy claramente cosas importantes de Dios si lo marcaron, ¿cierto? Si ustedes marcaron a Dios y a Jesucristo, se dan cuenta que hay ahí unas marcas interesantes con respecto a Él. Y nos puede
mostrar la carta, cuál es el pensamiento del autor con respecto a Dios y a Jesús, cómo los muestra. Eso es muy interesante poderlo ver, porque entonces podemos ya tener en cuenta cómo es que él lo ve, tanto a Dios como a Jesús. Amén. Y paz de Dios, el Padre, ¿cierto? El Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces hay dos cosas, dos verdades que habla, una de Dios y otra de Jesús. La de Dios es que Él es quien es Padre. Es el Padre. Y Cristo Jesús, ¿cómo lo presenta en la carta, en la entrada de la carta, en la introducción? ¿Cómo qué? Nuestro Salvador. Oh, qué interesante eso. Eso me parece interesante que desde el comienzo de la carta Él presente así tanto al Padre como al Hijo. ¿Eso tendrá algo que ver con lo que va a escribir en la carta? Por lo general, sí. Claro que Entonces sí. vamos a ver cómo es que actúa el Dios Padre y cómo es que actúa el Dios Cristo Jesús. Y en esta carta desde el principio dice, nuestro Salvador. Entonces en la carta entonces va a hablar algo con respecto a eso. Listo. La segunda parte, o sea que la primera, la introducción, vimos cosas interesantes, quién es Pablo, porque aquí podemos ver quién es él. No quiero, porque luego lo vamos a estudiar detenidamente, solo quiero nombrarlo. En la segunda sección, ¿ustedes de dónde creen que iría la segunda sección? ¿De dónde a dónde? Lean ahí tranquilos y digan, yo pienso que del versículo 5 al 16, qué sé yo, no sé. Ustedes me dirán. Ayúdenme. Del 5 hasta el 16. No, es un ejemplo, pero no es así. Ahí puede dividirlo más. Léelo, acércate a la palabra leyendo cómo es una carta, como es esta que es una carta, y mira de dónde a dónde hay un tema y luego hay otro tema. Así es más fácil uno entender las secciones. Desde el versículo 5, ¿no? Sí, señor. Pues a mí me parece que que en el solo 5 hay una instrucción precisa. Bien. En el solo 5. ¿Y esa instrucción está alejada del resto de los versículos que le siguen? ¿O No, tiene que ver? claro, tiene que ver, pero pues hay Entonces, ojo, hay una instrucción, pero esa instrucción tiene que ver con el resto de los versículos. Entonces quiere decir que está junto a lo que está en los siguientes versículos, ¿verdad, hermana Abigail? Sí, Entonces señor. no lo separes, no lo separes. ¿Vas bien? ¿Entendiste bien, hermana Dismeri? ¿Es que dijiste algo? Bueno, pues yo pienso del 5 hasta el capítulo 3, versículo 8. No, un poquito más cortico, porque son secciones, hermana. Un Bueno, poquitico más cortico. hasta el capítulo 3. Sí, pero no, estamos hablando solo del capítulo 1. No te me Ah, vayas a ir tan lejos. perdón, que no. Tranquila, tranquila. Del versículo 5 a qué versículo pudiésemos acercarnos más. 9. Muy bien, hermana. Del versículo 5 al versículo 9. ¿Por qué lo dices? ¿Qué ves ahí o qué? Cuéntame. Es la razón por la cual él escribe a Tito para que no, o sea, le va a dar las instrucciones de cómo tienen que ser esos ancianos que va a nombrar en cada ciudad. Entonces, la Ahí, instrucción es que nombre ancianos, ¿cierto? que se corrija lo deficiente y que se establezcan ancianos así, 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 como dice hasta el 9. Porque, Ok. o sea, ya después del 10 va a explicar por qué. Bueno, está bien. Me gusta lo que tú estás diciendo. Entonces, versículo 5 comienza hasta el versículo 9 y tienen un tema. ¿El tema cuáles son? Qué es lo que los une a todos?
La, ¿Qué es La lo causa une? por ¿Qué lo es que lo lo que...? dejó. La causa por lo Sí, que lo sí. dejó. ¿Y cuál es la instrucción? Nombrar los líderes con ciertas características. Muy bien, dijiste las dos cosas que son importantes. Una es la tarea y cómo es que desarrolla la tarea. ¿Cuál es la tarea? Designar los ancianos. ¿Y Ujú, cómo él lo va a hacer si no sabe cómo deben ser? sí, Entonces, Pablo le recuerda la tarea, pero también le recuerda cómo deben ser esas personas. sí, sí. Entonces, del 5 al 9, describe exactamente la tarea y describe cómo son esos ancianos, cómo son esos supervisores. Eh, y hay un versículo que quiero que quisiera explicar un poquitico. Dice, reteniendo fiel, el versículo 9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, quisiera hablar de esas dos palabritas que están ahí, sana doctrina, porque nosotros pudiésemos pensar muchas cosas de la sana doctrina, pero quisiera que entendiésemos un poquitico cómo están esas dos palabritas escritas en griego. Me encanta para que entendamos eso de sana doctrina. Luego la doctrina es podrida, luego la doctrina se enferma, luego la doctrina se daña, luego la doctrina se muere, porque es que es sana, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es eso de doctrina? Entonces, esas dos palabritas, me gusta lo que significan cada una. Digamos, si yo utilizaría sinónimos para entender esas dos palabras, entonces la palabra sana, que significa, si yo la nombro en griego, sería como judeis, en realidad no tiene la J, pero como tiene como se llama espíritu rudo, una forma de que esa U comienza con algo diferente, entonces suena como una J, eso sería judeis. Eso significa eh, completo o saludable. Completo o saludable es algo que está completo, lo puedo traducir de las dos maneras, algo que está completo o también puedo traducirlo como algo que está saludable. Entonces aquí, ¿por qué lo digo? Porque él dice, también exhorta con sana doctrina, o sea, con una doctrina completa, con una doctrina saludable, la pudiésemos entender. La pregunta siguiente es, ¿y qué es eso de doctrina? Entonces la doctrina tiene que ver con una palabra que es muy famosa en el griego, que es didaskalai, que tiene que ver con enseñar, con maestro, con enseñanza, más que todo con instrucción. Entonces la palabra didaskalei, que traducimos muy bien en la Reina Valera y en todas las otras como doctrina, en realidad podemos ponerla como una instrucción. Entonces pudiésemos parafrasear diciendo que una saludable instrucción. Él tiene que exhortar con una saludable instrucción, con una completa enseñanza. enseñanza. ¿Qué tiene que hacer con eso que es saludable, con eso que es completo? ¿Qué tiene que hacer con eso, con esas palabras? Según el texto, según el versículo 9. Convencer a los que contradicen, dice. Oh, qué bueno. Aquí en mi versión tengo refutar a los que contradicen. Entonces, una manera de refutar a los que contradicen es con una saludable enseñanza, con una saludable instrucción, con una completa enseñanza. Eso es lo que, o sea, uno no, o sea, lo que le está diciendo es no vayas a contradecir con palabras cualquiera, sino que con lo que contradigas sea algo saludable, algo completo, una instrucción completa. No vayas a decir, porque a veces nosotros tendemos a defender el evangelio, a veces nosotros tendemos a ver con el pensamiento nuestro y resultamos enfrascados por allá en discusiones con nuestro pensamiento, con lo que alguna vez escuchamos o con lo que alguna vez nos enseñaron, pero muchas veces no lo tenemos claro. Entonces, cuando no lo tenemos claro, no es completo.
Yo tengo que tener completo el concepto, ¿sí? Muchos conceptos doctrinales que nosotros tenemos dentro de nuestras iglesias, dentro de lo que nos enseñan, nosotros no lo tenemos completo, no lo entendemos, sin embargo los aceptamos. Voy a poner uno que no sé si suceda ya y quisiera pedirle al Señor que me ayude a no decir nada imprudente, pero la danza. La danza es algo que se volvió como una doctrina dentro del cristianismo. Hay muchas iglesias que danzan, pero la gente no sabe por qué danzan. Mm. Solo llegan a la iglesia y les parece bonito, como ay, tan bonito, y ojalá que vayan a esas iglesias donde todas se visten igual y todas hacen, ay, eso es tan hermoso, y aceptan, pero no conocen nada sobre la danza. Entonces le preguntan, ay, va uno y habla, por ejemplo, en la iglesia suya no danzan, en la mía sí danzan. Yo he escuchado esas conversaciones así y se comparan, pero no saben de lo que están hablando. Solo porque ven, entonces asumen. Entonces la persona que va a su iglesia y en su iglesia desde el comienzo danzan, pues esa persona solo va a entender que danzar dentro de la iglesia o danzar es algo que está ahí, pero no sabe si eso es bíblico o eso no es bíblico. ¿Sí? Entonces, eso nos pasa a nosotros muchas veces. Y puso un ejemplo, ojalá que no la haya aquí, me haya metido en camisa de 11 varas. No es el tema la danza. Sí, me da miedo a veces hablar. No es el tema la danza. Solo quiero que entendamos algo. Sí, lo mismo le está pasando a estas personas. Hay que aclarar la sana doctrina. Hay que hablarle a las personas sobre la sana doctrina. La pregunta es, ¿acaso no conocen? Si están dentro de la iglesia, ¿acaso no conocen la sana doctrina? Si yo aquí si yo abro aquí los micrófonos, les digo, háblenme ustedes, ¿la danza es bíblica o no es bíblica? ¿Podemos danzar o no podemos danzar? Estoy seguro que nos da las 7 de la noche hora colombiana y no nos ponemos de acuerdo. Estoy completamente seguro. No tengo temor en decirlo, porque hay muchas posiciones con respecto. ¿Eso qué quiere decir? Que no es algo que está completo, o sea, es algo que no tenemos claro. Entonces, pero que nosotros lo asumimos y se vuelve parte de nosotros. En 1970, 80, no existía la danza en ninguna iglesia. Eso comenzó con el movimiento carismático que entró a nosotros por allá en el 83, 82, con los grupos aquí al menos en Latinoamérica, que ellos empezaron con la danza. Antes no se danzaba, antes nadie danzaba, ninguna iglesia pentecostal y mucho menos una iglesia conservadora aceptaban la danza, ni siquiera moverse. Ustedes, no sé cómo será la iglesia Casa de Oración porque lo tengo que reconocer, no sé, pero hay iglesias donde todavía cantan con el órgano y do, re, mi, fa, sol, así, y en la cruz, do primero, y lo único que puede sonar es el órgano y nada más porque lo otro es pecado. Y de un momento a otro usted va donde es al otro lado y entonces alabaré. Entonces los unos dicen, vean, ustedes no saben alabar al Señor. ¿Sí se da cuenta que solo esa doctrina en nosotros no está clara? Y pues depende del grupo que nosotros entremos, así actuamos. Si actuamos en los que aplauden, entonces para nosotros eso es lo normal. Pero si vamos a donde están el do, re, mi, fa, sol, así, para todos ellos eso es lo normal. Lo interesante es que Pablo le está diciendo a él que anime a las personas y que refute a las personas con una enseñanza y una instrucción completa. O sea, que no hayan dudas, eso es lo que quiere decir Pablo. Entonces, lo que él tiene que hacer es que tiene que enseñar algo saludable, algo que sea claro, algo que dé instrucción, algo que enseñe. Y es de eso. ¿Por qué? Porque es que la iglesia tiene un problema. Entonces, son los siguientes versículos. ¿De dónde a dónde está el problema? Entonces, ya sabemos que comienza en el versículo 10.
y va hasta el versículo número 16. No se preocupe, 16, voy a sí. ayudar un poquitico para poder avanzar. Hasta el versículo 16. Hasta ahí va. Habla entonces ese versículo, lo unimos, digamos que ya sabemos que el versículo 5 nos une con el 4, porque saluda a Tito y enseguida en el 5 le dice qué tiene que o qué tenía que hacer, le deja clarito. Y luego en los versículos 6, 7 y 8 les dice cómo deben ser ellos. En el versículo 9 vuelve y le da instrucción. Si ustedes se dan cuenta, en el 5 y en el 9 le da una instrucción. Esa instrucción tiene que ver con el versículo 10. Todo va unido, no caprichosamente, sino que es la forma en que Pablo escribe. Entonces, les dice a ellos, uniendo cómo es que tiene que refutar, a quiénes tiene que refutar, entonces lo explica en el versículo 10. A estas personas del versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6, ¿qué tiene que hacer Tito con ellos? Antes de que hablemos de ellos. ¿Mm? ¿Qué tienen que hacer? Exhortarlos, tratar de que cambie su mente, su manera de pensar, que están errados. ¿No? Bueno, hermana ¿Puede Judy, ser? es una buena interpretación, sí lo es, para que Tapar la exhortar no se le... boca. Tapar. Sí, que es muy claro, o sea, eso es muy claro, pero ¿cómo es que él tiene que hacer eso? Ah. ¿Cómo? Enseñando la sana doctrina, pues la sana Hermana enseñanza. Judith, un abrazo grande para usted. Así es. Con la Vale. sana doctrina, con el mensaje, con la instrucción saludable. Dese en cuenta cómo es que se defiende el evangelio o cómo uno aclara a las demás personas. Quiero hacer mucho énfasis en eso. Y si yo le quiero tapar a alguien la boca, se la tengo que tapar con la sana doctrina. Tengo que tener claro lo que yo le estoy diciendo. Y exhortar no es aplastar, no es gritar, no es ultrajar, no es humillar. Lo más cercano a exhortar es animar. Entonces uno no tiene que, si yo tengo clara la sana doctrina, si yo quiero taparle la boca a alguien, tengo que exhortarlo, o sea, tengo que animarlo. Algo que debemos aprender nosotros en esta carta. ¿Es muy dura la carta? Sí, vamos a decir, pero tiene un objetivo clarísimo y es explicar algo que no está funcionando allá. Entonces ahí nos dice cómo son esas personas, ¿cierto? Son grandes personas, ¿verdad? Sí. Eso es del versículo 10. ¿Cómo son? Tercos, contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ok. Entonces yo tengo aquí una traducción que me encanta, dice que son porque hay rebeldes. Rebeldes. Esa palabra, ¿qué más? ¿Qué más? Habladores vanos y engañadores. Listo. Entonces ya sabemos a qué tipo de personas tiene que exhortar Tito. Personas fáciles, ¿verdad, hermanos? No, señor. ¿No? Hermana Díaz, ¿cómo así Para que no? nada, no, pues ahí los está describiendo perfectamente. Ok, estos engañadores, estos que son rebeldes, habladores y engañadores, especialmente los de la circuncisión, cuando dice especialmente los de la circuncisión, ¿a qué otro grupo podría estar refiriéndose en ese versículo 10? Los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles ahí? ¿Los de dónde? Los de Creta. Amén. Entonces aquí hay dos grupitos, porque a veces uno cuando ve ese final donde dice, especialmente los de la circuncisión, piensa que solamente son los judaizantes, llamémoslos así. Hoy en día los podemos llamar así, o sea, aquellos que siendo judíos se convierten al cristianismo, pero que quieren seguir las leyes judaicas. No solamente son ellos, porque él dice la palabrita ahí especialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otro grupo, que es el que vamos a ver en los siguientes versículos, como el 12, que son los cretenses. O sea, esta iglesia está conformada por gentiles y judíos.
Pero como está conformada por gentiles y judíos, también tiene gentiles que son iguales a estos, que son rebeldes, habladores, vanos y engañadores, pero también tiene judíos que son rebeldes, habladores, vanos y engañadores. A ese tipo de personas es que él tiene que animar con la sana doctrina. Como dijo la hermana, a quienes es preciso tapar la boca. O sea que cuando encontramos rebeldes, habladores vanos y engañadores, ¿nos tenemos que quedar callados? ¿Podríamos No. quedarnos callados y hacemos bien? ¿Qué No, tenía que señor. hacer Tito? ¿Qué tenía que hacer Tito? Refutar a aquellos que contradecían. Tenía que refutarles con la sana doctrina. Es muy clara esa palabra. Duramente. Sí, es tapar la boca. O sea, ellos estaban hablando cosas que no son. Escúchenme. Sin embargo, ustedes pueden ver que este tipo de personas están dentro de la iglesia ¿Mm? y parece que ellos creen que lo que están enseñando está bien. Sí. Es por eso que nosotros debemos estar, porque a veces uno dice, no, menos mal que eso es solo en Creta, pero nosotros en Cristo Jesús debemos estar siempre alertas, mirando, no buscando quién se equivoca para caerle y para taparle la boca, no, no, no. Estos que son rebeldes, ¿uno es rebelde una sola vez o siempre es rebelde? Muestra siempre rebeldía. Habladores vanos, ¿solamente será que hablan una sola vez? Engañadores, ¿engañarán solo una sola vez? No, son personas que siempre hacen lo mismo, siempre hacen lo mismo. En el barrio, ¿cierto? No, en la iglesia. Todo esto sucede en la iglesia. En las iglesias, porque desde el principio le dijo las iglesias. A las ciudades que te mandé. Entonces, es preciso taparle la boca y bueno, y dice además también que los podemos conocer, aunque los vamos a reconocer un poquitico más adelante cómo son, que tienen una forma de actuar, les gusta algo que los podemos reconocer. ¿Qué es? ¿Qué es? Mentirosos. No, hay algo que en ese versículo 11 lo resalta claramente, Pablo. Que tenían ganancias deshonestas, Sí, señora. lo que no O sea conviene, que obviamente. estos enseñan todas estas cosas por plática. Si se dan cuenta cómo es la cosa. Sí. Y ahí es donde en el versículo 12 podemos ver que son cretenses también. Uno de ellos, su propio profeta, dijo que los cretenses son ta, 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 ¿cierto? Sí. Entonces, ahí cuando sigue y sigue dando las instrucciones, a él le dice que lo reprenda severamente. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la reprensión según el versículo Sanos 13? en la fe. ¿Para qué qué? Para que sean sanos en la fe. Ok. Entonces aquí ya empieza a tomar esa palabra sanos una importancia dentro de la carta. 9, sana doctrina. 13, sanos en la fe. Entonces hay algo que tiene que ser saludable. ¿Eso qué quiere decir? Que es algo que está dentro de la iglesia que no es bueno. Que no es bueno. Quiero hacer mucho énfasis porque si la palabra sano, 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 él la repite, Pablo se la repite, es porque hay algo que no es bueno. Y eso que está sucediendo no es bueno. Y para que sean sanos en la fe, yo les hago una pregunta. ¿El propósito de Pablo es destruir a estos rebeldes, contumaces, engañadores? Esa es la... No. ¿No? A ver, destruir su estilo de vida, ¿no? Que haya un cambio. Qué diferencia, hermana. Usted es como muy amable con las personas, pero claro que sí,
necesita que ellos cambien su forma de pensar, sean sanos en la fe, o sea que lo que ellos están enseñando para Pablo no es sano en la fe. Ujú. Ojo, ahora sí nos acercamos más. ¿Qué es el problema dentro de la iglesia? Hay algo que está corrompiendo la fe. ¿La fe de quiénes? De todos los que van allá. Entonces, listo. En ese versículo 16 hay una palabrita que dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier qué. Obra buena. Vuelve la palabra bueno, pero ahora está al ladito de otro sustantivo, que es obra. De actos buenos, la palabra ergón, que significa obra o acto, esa es la palabra que está ahí escrita en griego, quiere decir que sus actos sean ¿qué? Buenos. Y desobedientes, inútiles para cualquier obra buena. Entonces, es algo que vuelve, si ustedes se dan cuenta, versículo 13. Ya que ¿Para su qué? hermano, Ya cerró la hermana Judith, tranquila. Versículo 13, que los reprenda, no para mandárselos al diablo, no para cogerlos a patadas, no para hacerles nada malo, sino la idea principal es que ellos sean sanos en la fe. Esa es. Y la segunda lo pueden ver que es para y desobedientes y inútiles para cualquier obra buena o buena obra. Quiere decir que tanto la sana doctrina, o sea, o la sana fe, va muy de la buena obra, muy pegada. Es algo que ellos tienen que cambiar. Eso es lo que él quiere enseñarles a ellos. Vamos a ver si lo logra. Entonces, negaban conocer a Dios con lo que ellos hacían. Rebeldes, contumaces, engañadores, por ganancias deshonestas trabajaban, enseñaban mal. Eso tiene que cambiar. De eso se trata esta carta. Tenemos que cambiar esa manera de pensar de ellos. Eso es lo que prácticamente Pablo le está diciendo a Tito. Capítulo 2. Seguimos en esa división. ¿Cómo empieza el capítulo 2? Pero en cuanto a ti. Ya. Hay una palabrita que me encanta. Y en el estudio de capítulo siempre le ponemos cuidado a a estas palabritas. Pero o sea, hay un contraste. Lo que él viene diciendo de los versículos 10 al 16, que viene describiendo a estas personas, ahora en el capítulo 2, versículo 1 dice, pero en cuanto a ti. O sea, aquí hay un contraste. Ellos son así, pero tú, ¿qué tienes que hacer? Enseña lo que está de acuerdo, debe enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermana Abigail, muy bien. Ahora, en el versículo 13 le dice, repréndelos, ¿cierto? Y aquí en este versículo le dice, enséñales, enséñale, enseña la sana doctrina. Sana doctrina, entonces ustedes pueden poner ahí con sus colores, con el que quiera, es una palabra clave. Entonces, este versículo 1 empata con lo que viene diciendo en el capítulo, en el versículo 1, capítulo 1, empata con el anterior. Y ahí sigue. ¿Y qué dice? Que hasta dónde podemos nosotros poner la segunda división. Porque en el primero, pues es como si fuera unido, ¿cierto? Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el versículo 2 en adelante comienza a hablar de otro tema. Así es que nosotros conocemos y no nos mezclamos tanto, sino luego unimos. Entonces, aquí en este versículo 2 comienza otra división. ¿Hasta dónde? ¿Y por qué? Hasta el 7. Hasta el 7, hermana.
Hasta el 7. ¿Será que, por qué hasta el 7? Me gusta que lo digas, pero ¿por qué? Porque él está diciendo que exhorta, que él se presente, o sea, que haga ciertas cosas. Para el versículo 8 ya hace como una, no sé si decir conclusión, pero dice palabra sana y irrepresible, de modo que el adversario, o sea, como que concluye, hace esto porque si no es, o sea, como una conclusión, no sé cómo expresarlo. Ok, no, está bien, hermana Isabel, te felicito. Pero si te puedes dar cuenta, en el versículo 10, en el versículo 9, vuelve a hablar de otro grupo. ¿Sí te das cuenta? Va hasta el 10. Hasta el 10, muy bien. Mm. Va hasta el 10. Porque la hermana Isabel tenía razón en lo que ella dijo, y lógico, entonces yo veo el versículo 8 y veo, pero como aquí yo lo que puedo separar es que veo que él le habla a Tito, que le hable a ciertos grupos de personas. Entonces así es como yo puedo en mi cerebro, ya sé, voy a dividirlo por los grupos. Entonces, ¿cuántos grupos vemos ahí? Por encimita, tranquilos. ¿Cuántos? En el versículo 2 hay un grupo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Los ancianos, Ok. En el versículo 3 al 5 hay otros grupos. ¿Cuáles son? las ancianas, los jóvenes, Las mujeres ancianas y las mujeres jóvenes. Ya otro grupo. En el versículo 6 y 6 al 8, ¿a qué grupo? A los jóvenes. A los jóvenes. Entonces, otro grupo. Y en el versículo 10, 9 y 10, entonces hay otro grupo, que son los siervos, o sea, los esclavos. Y a cada uno de ellos les da una serie de instrucciones, ¿cierto? Ujú. ¿O no? Sí, señor. Quisiera que viésemos, porque como hoy estamos aclarando eso de la palabra clave y cómo esa palabra clave es muy clara en este texto. Al primer grupo les anima a que sean sanos en qué. En la fe. Ok. Otra vez sanos. Otra vez en la fe. La diferencia del capítulo 1 es que la idea que Pablo tiene con los que son rebeldes es que ellos sean sanos en la fe. ¿Y no les parece particular que en el capítulo 2, versículo 2, él le diga que los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes y sanos en la fe? Entonces aquí hay una... Los ancianos que están hablando en el primero, pues supuestamente son como los líderes, los supervisores, ¿cierto? Pero aquí en cada iglesia también debe de haber ese tipo de personas. Y aquí repite algunas de las cosas. Aunque lo vamos a ver más adelante, lo que quiero resaltar es que ellos deben ser sanos en la fe. Esos ancianos deben ser sanos en la fe. Es algo que sigue la palabra sano. ¿Está bien? Y a las mujeres les da una instrucción. ¿Cuál es? A las mujeres ancianas. Deben ser reverentes en su conducta. No ¿Y qué tienen que hacer? No, hermana Abigail, mira el versículo 3. ¿Qué tienen que enseñar? El bien. El bien. Sí. Mi traducción dice lo bueno. Lo bueno, sí. Que enseñen lo bueno. O sea que lo bueno, gracias hermana pastora, lo bueno es el bien. Otro sinónimo. Qué interesante eso, me gusta eso. Me gusta eso. Porque sigue entonces que ellos tienen que enseñar lo bueno. Los anteriores la sana en la fe y aquí tienen que enseñar lo bueno. ¿Sí? Ellas Sí. deben animar a las jóvenes, por ejemplo, una cosa buena es que animen a las jóvenes a que amen a sus maridos, ¿cierto? A las Amén. mujeres no. Eso es muy bueno. Es algo bien particular que luego podemos analizar. Y vuelve y le dice a las palabras que él le dice a Tito, en especial en el del 6 al 8, le habla de lo que él tiene que decirle a los jóvenes, ¿cierto?
¿o Sí. no? Que, Y si que se él dan sea de cuenta, ejemplo, ¿no? ¿en qué? ¿En qué, hermana? A que ¿En qué? sea, no que sea prudente, a los que No, sean él tiene que prudentes. ser ejemplo Buenas ¿en qué? obras. ¿Qué Exacto. particular? Buenas obras. Desen cuenta, sana doctrina, buenas obras. Pero ¿cómo así? Tranquilos. No me vayan a caer aquí con las buenas obras, tranquilos. Solo que hay dos cosas claras, la sana doctrina y las buenas obras. Ujú. Son las dos cosas que sobresalen ahí. Recuerde lo que dijo en el versículo 16, para cualquier obra buena. O sea Ujú. que el texto sí está haciendo una referencia a las obras buenas, pero primero a la sana doctrina. Ujú. Los siervos, mira los siervos. En los siervos sí que es algo bien particular, ¿no? A los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino que mostrando ¿qué tienen que mostrar? Fieles en todo. Aquí tengo Fidelidad. ¿Sí? toda buena fe. No defraudando, sino mostrando toda buena fe. ¿Se da cuenta que a cada grupo hay algo hay algo que tienen en común? Ujú. Buena fe, buenas obras, buena fe, buenas obras, buena fe, buenas obras. Sí, señor. Es algo que va en el libro bien, 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 bien. Toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios. Escúchenme. ¿Cómo la ven ustedes esas dos palabritas en el versículo 10? Es un versículo muy poderoso si ustedes quieren ver. Ustedes me van a decir, pero es que, menos mal que ya no hay esclavitud, ¿no? No, no. Bueno, no sé. Hay unos que dicen que trabajan como negros y ganan como esclavos. Es un dicho muy colombiano, ¿no? Entonces es para una forma bien particular para decir que estamos esclavizados por el trabajo. Pero realmente hoy los siervos los podemos comparar hoy con los empleados en una buena porción. Entonces, todos los que somos empleados tenemos que mostrar una buena fe para que esa buena fe adorne la doctrina de Dios. Y entonces aquí en el versículo 10, hermana Judía, antes de que me diga, es donde aparece la doctrina de quién es. ¿De De quién es Dios. esa Nuestro doctrina? Salvador. De, Doctrina de Pero Dios. como ustedes marcaron, ya la hermana Abigail lo dijo, como ustedes marcaron Dios, Dios ¿cómo lo muestra ahí? como el Salvador, como Jesucristo. ¿Sí? No, escúchame. Dice, para que adornen la doctrina de de Dios, Dios nuestro nuestro Salvador. Salvador, en todo respecto. Listo. Recuerden que en el capítulo 1, versículo 3, Sí, sí. dijo que era Dios Dios nuestro nuestro Salvador. y a Jesús nuestro en el versículo 4. Salvador. Nuestro Salvador, sí. Y en el versículo 10 nuestro, Dios nuestro, Salvador. hay un énfasis en algo. Entonces aquí también podemos ver sana doctrina, buenas obras y también hay un interés en la carta de mostrar a Dios y a Jesucristo como Salvador. Okay. Es algo que él está introduciendo ahí sin que nos demos cuenta. No sé si ustedes lo habían notado, no lo sé. Sí. De pronto yo me imagino que sí, pero la palabra en que él está mostrando y él está enfocando tanto a Dios como a Jesucristo es en la salvación, Sí. Y está diciendo que esa doctrina es de Dios. Ojo, ¿cuál doctrina? ¿Cuál doctrina? Sana doctrina. La sana Sí, pero la enseñanza, doctrina, sí. ¿cuál De doctrina? la Dese doctrina cuenta, de Dios. ¿cuál es la doctrina de El Dios que está haciendo? Evangelio. No, No, perdón. mira, para que Porque en todo adornen adorno la la doctrina. doctrina de Dios, nuestro Nuestro Salvador. Salvador. Entonces esto nos puede mostrar que estos rebeldes, contumaces, engañadores que enseñaban por plata, estaban enseñando algo que no está claro, que él está aclarándole a Tito. Y tiene que ver con la salvación. Ahora lo vamos a ver tranquilamente. Tiene que ver con la salvación y nosotros no lo vemos en la lectura de Tito.
Solamente cuando escudriñamos es que podemos verlo. Podemos verlo. Lo mismo, buena fe, como ustedes lo pueden ver en el versículo 10, y doctrina sana. Esa doctrina, o sea, la buena fe y la sana doctrina van pegadas en toda la carta. Ok. Ahí están pegaditos. Entonces ya vimos. Ellos entonces, como conclusión, necesitan conocer la sana doctrina, necesitan conocer, escúchenme, la sana doctrina para que puedan producir buenas obras. Ese es el orden de la carta. Conocer la sana doctrina para que cuando yo conozca la sana doctrina, entonces pueda producir buenas obras. ¿Las buenas obras me dan la salvación? No. No. Él está hablando clarito que la salvación viene de quién. De Dios. Amén. Ahora sí, hermana Judith, cierro mi paréntesis, su merced iba a decir algo, yo me callo y escucho. No, es que quería comentar del verso 10, ¿no? Que dice que mostrándose, a ver, la palabra fe, en esta Biblia que yo tengo habla de fidelidad, de fieles Es que lo es. en todo. Es que es lo mismo, es la misma Bueno, palabra. exacto, pero que quería, porque a veces hay personas que no lo entienden. No Ok. entienden Mira, ese... fe, el concepto de fe es mucho más amplio de lo que Mucho más. nosotros fe solo conocemos la primera partecita que es creer, es como el primer paso, Sí. ¿sí? Luego de creer yo tengo que obedecer, que tiene que ver con la fe, pero luego también tengo que permanecer, que tiene que ver con la fidelidad. Exacto. Entonces fe, cuando yo creo en Jesús, es el comienzo de la fe. Yo vivo en la fe cuando obedezco al Señor y cuando permanezco en eso que he creído. Eso es lo que no me molesta tu comentario, hermana Judith, y que tu Biblia tenga fidelidad, porque toda buena fe, toda buena fidelidad es idéntica. Es lo mismo. Okay. La única diferencia está como en el caminar, ¿no? Sí. La gente dice, es que yo tengo fe en tal cosa. Y es como, y haga de cuenta que son estáticos y están esperando que eso llegue a ellos. La fe no funciona así. La fe Exacto. se camina. Amén. Entonces, eso es algo bonito porque otra palabra que es clave es fe. Ok. Llevamos versículo 1:1, fe. 1:4, fe. 1:13, fe. 1:2:1, fe. 2:10, fe. ¿Cómo les parece? Que esto tiene que ver con el creer, obedecer y permanecer. Amén. Con la fidelidad. Esta carta, ahí vamos. Solo la estamos viendo ahí por encimita. Yo tengo una preguntita antes, si la puedo hacer ahora. Hermana Isabel, hazla. Es que en esta parte que estábamos viendo del versículo 10, cuando dice, bueno, quiero nombrar como 3 versículos porque tienen que ver con la misma pregunta. Cuando dice Dios nuestro Salvador, ahí. Sí. Cuando dice en el versículo 13, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sí. Y en el capítulo 3 también, versículo 4, dice la bondad de Dios nuestro Salvador. En esas 3 ocasiones estamos hablando de Cristo específicamente, porque yo la marqué con cruz, pero yo tenía ahí una pequeña duda. Ok. Yo marqué Cristo nuestro Salvador, cruz, ¿cierto? Sí. En el versículo 10. En el 4, en el 1:4, escúchame. Pero sí. en el 1:3 marqué a Dios como nuestro Salvador. Es que está hablando de los dos. Se te olvidó decirme eso. Tanto en el 3 como en el 4 habla de eso. Y perdón, en el 3 que marcó, en el 3 que marcó. Dios, nuestro Salvador. 1:3, ¿no? 1:3. O sea que marcó ahí triángulo. Sí, hermana, sí. Tranquila, yo sé cuál, para dónde vas. Yo te entiendo, pero es algo que es interesante la carta, y lástima que tú te me aceleres porque vas más adelante, pero sí es algo que vamos a mirar, por qué es eso. O sea, bueno, sí. Lo que tú tienes, hermana Isabel, ese
conflicto que tú tienes, que se te forma con qué marco, es interesante que lo aclaremos en esta carta. No tenemos que hacer nada, no. Solo ver lo que dice el texto para que nosotros entendamos de qué se trata. Pero luego sigue, porque se me hizo tarde hoy, y del 11 al 14, voy a terminar el capítulo 2, yo no creo que alcance el tiempo. El versículo 1 del 11 al 14 está la tercera parte en que se divide el capítulo. El versículo 1 va solo, del 2 al 10 una parte, y del 11 al 14 dice que si eso sería, o sea, ¿ustedes piensan que estos versículos del 11 al 14 son como diferentes dentro de esa misma carta o no? ¿Dentro de lo mismo que está diciendo? ¿O no? La enseñanza de estos versículos no es para un grupo específico, sino que es para todos. Para todos. Amén, hermanas. Ahí podemos ver que él tiene que dedicarse a los, a los que están así alzados en armas, llamaría yo allá, en ellos, armados, alzados en enseñanza. Ese grupo tiene que enfrentarlos y callarlos. Pero esta enseñanza es para toda la iglesia. Como se puede, la enseñanza es para todos, nos atañe a todos los creyentes. Y habla de qué podemos ver, cuál es esa enseñanza. Otra vez, versículo 13, perdón, ¿esa enseñanza de qué es? ¿De qué es? Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Tú dónde me estás leyendo? Ah, En el el versículo 12. 12. Sí, bien. Aguardando la esperanza bienaventurada. Aquí voy a hablar a la hermana Isabel. Y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Cuál sería, qué podríamos nosotros tomar como enseñanza de esos versículos? Espérame, versículo 2, 14. Él dice, la gloria de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Coma, ¿qué dice? Celoso de buenas obras. Uy, sí. Entonces aquí tenemos la doctrina sana. ¿Qué dice la doctrina sana? ¿A través de quién somos salvos? De Jesucristo. ¿Qué hizo él para demostrar que somos salvos a través de él? Pues se entregó. Nos redimió de Murió toda en la iniquidad. cruz. Somos redimidos por su sangre. Versículo 14. Quien se Voy dio a a sí contestar mismo de por una vez. nosotros. La hermana Isabel me llevó a contestarle la pregunta. Claro que sí. ¿Cuál es la sana doctrina? La doctrina de la salvación dice que Cristo es el Salvador nuestro. ¿Cómo hizo Él para ser ese Salvador? ¿Cómo podemos nosotros entender eso? ¿Qué hizo Él? Se dio a sí mismo. Cuando se dio a sí mismo, ¿qué hizo por nosotros? Nos redimió de toda iniquidad y nos purificó e hizo de nosotros un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Se dan cuenta? Esa es la sana doctrina. Eso es lo que nosotros debemos enseñar. Cuando encontramos que alguien está enseñando algo diferente, entonces lo refutamos. Pero tendríamos que conocer. Aquí, hermana Isabel, no veo que él haga una diferencia. Él está mostrando a Cristo como Dios, que es tu conflicto. Porque es el conflicto que está dentro de la iglesia. Ven a Cristo como el judío, como el humano. No reconocen a Cristo como Dios. Por eso él desde el versículo 1-3 comienza diciendo Dios, 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 Salvador, Salvador. Y en este versículo, que es el centro de la carta, dice bien clarito cómo es que ese Dios, ¿cierto? Se dio a sí mismo por nosotros y nos redimió. Amén. Entonces son dos cosas que tenemos que tener claras en la sana doctrina. Es que Jesús es Dios
tenemos que reconocerlo como Dios. Y la Amén. obra de Él, haciéndose hombre y muriendo por nosotros y redimiendo los pecados, es la que nos da la salvación. Ujú. Hermana Isabel, te me aceleraste como 3 lunes, pero tenía que, tenía que decírtelo porque de eso se trata esto. Es a través de Cristo Jesús, pero es que había un problema. Era reconocer a Jesús como Dios. Y les voy a decir una cosa. Dentro de nuestras iglesias tenemos ese problema. Ujú. Reconocemos a Dios Padre como Dios único. Bien, Amén. pero hay muchos problemas en reconocer a Jesús como Dios. Y hay muchas cartas en la Biblia que tocan ese tema, porque es un tema que desde el principio ha sido un problema. Si ustedes ven la carta de Juan, la primera carta está explicando eso. Si ven el Evangelio completo de Juan, lo único que hace es explicar quién es el Verbo. Entonces es un problema que la gente cree que Jesús es inferior a Dios, que Jesús está por debajo de Dios, eso es lo que creen, y que Él no es Dios, sino es que es un humano que Dios mandó para que le haga todo, para que Él lo salve. Y resulta que esa no es la doctrina. La doctrina es que Él es Dios. Amén. Amén. Si nosotros no entendemos esto, entonces nos podemos confundir cuando vienen esas corrientes a nosotros y nos mueven. Entonces terminamos siendo muchas veces los llamados judíos mesiánicos, porque empezamos a mezclar, porque no tenemos claro lo uno con lo otro, o los que empiezan a decir cosas que suenan bonito, pero que no son. Aquí desde el principio está queriendo mostrarlo. Y hay algo interesante, es que todo aquel que cree en eso, cuando cree que Jesús es su Salvador, que lo redime del pecado, que lo hace santo porque es purificar, ¿cierto? El que es celoso, ¿de qué es celoso? De las buenas De obras. buenas obras. Entonces, ¿cómo debe ser toda aquella persona que dice que cree que Jesús es Dios y que Él es el Salvador y que confiesa sus pecados y que cree? ¿Cómo debería actuar en su vida? Haciendo buenas obras, obviamente, siendo... Hermana, es indiscutible que esas dos Ok. cosas van unidas. No lo podemos discutir. Este versículo 14 lo vuelve a decir y le dice esto en el versículo 15. Esto habla, esto exhorta y esto reprende. ¿Qué? ¿Qué es esto? Pregunto yo, ¿qué es esto? Mira, versículo 15. Esto habla, esto exhorta, esto reprende. ¿Qué es esto? Lo anterior. ¿Qué es? Que La Cristo sana se dio a sí doctrina. mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas Así obras. no vuelva a darles a ustedes Mm. nada de esta clase. Esto es muy Sí. clave que lo entendamos, seguro. Es una cosa central en esta carta. Ujú. Y la gente pasa derecho, se concentra en todas las cosas, pero no se concentra en esto. Y él le dice bien clarito, esto es lo que tú tienes que hablar, esto es lo que tú tienes que animar, esto es lo que tú tienes que reprender, que Cristo es Dios y que Él se dio. Así mismo, ahora ya sabemos qué enseñaban los otros, Sí. qué era lo que engañaban, qué era lo que enseñaban, ya sabemos. Mentiras. Tienen que ver con Cristo, tienen que ver con lo que ellos creían de Cristo. Era lo que enseñaban desde el comienzo mal. Qué bueno. Es una super instrucción. Esto incluía que él tenía que esforzarse en hacer esto, Tito. Después lo vamos a ver por qué. Nos queda el capítulo 3, pero el tiempo es de ustedes y yo respeto el tiempo. Sé que me pasé mucho. Me pasé 5 minutos porque empecé a las 43, así que nos falta el capítulo 3. Si quieren verlo, lo dejamos para dentro de 8 días. Yo no tengo ningún problema. Ustedes
Aquí son 10 para las 9 de la noche. Sí, yo sé. Tenemos que masticar esto que hemos leído. Yo creo que podemos ir con calma. Me gustaría, claro, muchísimo más. Creo que a todos nos gustaría más. Pero necesitamos como retomar, volver, tomar los Sí. apuntes necesarios. Y me ha encantado esta carta porque también nos da muchas herramientas, por ejemplo, con los testigos de Jehová. Eh, mm, No, es que para- es que quiero decirte algo. Solo estamos viendo las secciones, todavía no hemos empezado exacto, a exacto. profundizar, sino que esto es porque la hermana Isabel hizo la pregunta y me parece que tenía que ser, no la podía dejar más así, pero es muy clave entender esto. Y si hay que pasarlo, hay que masticarlo. Quisiera que dentro de 8 días, cuando comenzásemos la lección, lo que ustedes me dijeran a mí es cuáles son las secciones del capítulo 3 y así podemos avanzar. ¿Les parece bien? Amén. Entonces, Amén. busquen ustedes cuáles son las secciones del capítulo 3. Son varias. Solo les digo eso. Son varias. Entonces, y así quedamos y si Dios no lo permite, nos vemos dentro de 8 días. ¿Les parece bien? Sí, señor. Amén. Sí, Listo, señor. listo, listo. Hoy vamos a premiar a la hermana Judith que ha participado con nosotros para que nos dirija y terminemos este estudio con una oración. ¿Te parece bien, pastora? Sí, 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 señor. Listo, hermana Judith. Te escuchamos. Vale, vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, el cual tú nos permites, Señor, reunirnos, Señor, a través de estas pantallas, Señor, y así de esta manera poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos aclaras, Señor, a través del Maestro, Señor, toda duda, Señor, todo aquello que no conocemos, Señor, pero que son tesoros hermosos que hay allí escondidos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque de esta manera te podemos conocer, Señor. De esta Amén. manera, Señor, podemos caminar confiadamente, fielmente a ti, Señor. Gracias, Padre, porque de esta manera, Señor, podemos ser mejores, Señor, para agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser de ejemplo en todo momento, Señor, aquellos que lo necesitan, aquellos que están comenzando, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos y seas tú supliendo toda necesidad que ellos tengan, Padre amado, y guardándoles en todo tiempo, Padre. Gracias porque es un tiempo maravilloso, Señor, cada vez que nos dedicamos, Señor, a expresar, a aprender de tu palabra, Señor, a escudriñar, Señor. Ahora, Padre, cuando ya cada uno va a descansar, Señor, se hace tú, Señor, presente en la vida de cada uno de ellos, Señor, y que este comienzo de semana, Señor, sea grato delante de ti en cada cosa que nosotros hagamos. Te adoramos, Padre, y te bendecimos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Muchas hermana Judith. gracias. Muchas gracias. Pues, hermano Oswald, Listo.